Dios les bendiga y Dios me los guarde a todos. La más cordial bienvenida a todo el pastorado y a todos los ministerios. Queremos saludar a todos los amigos de amigos y también a los primos. Para ser un buen discípulo de las Escrituras, como siempre decimos, que debemos seguir las Escrituras, la cual es la autoridad máxima. No podemos o no dependemos de otra fuente. Y no es lo que yo pueda decir o lo que pueda crear o lo que yo pueda pensar o usted. No es como le dicte los sentidos. Más bien está basado en lo que ya antes ha sido escrito. Nos referimos a la palabra de Dios, conocido, según como en latín, sola escritura. Sola escritura significa que solamente la escritura tiene autoridad para la fe y la práctica del cristiano. Y por esa razón y otras estamos trayendo ¿verdad? El tema. Ya vamos a terminar con esta serie sobre la palabra en el día de hoy. Sobre el tema el poder que hay en Dios y el poder que hay en su palabra. Definitivamente hay poder en Dios. Amén. Y ese poder de Dios o el poder de Dios ha sido invertido en su palabra para el conocimiento nuestro en Cristo Jesús. Mire cómo dice el Salmo capítulo 1 y su verso 2 y 3. Y necesitamos prestar mucha atención a este verso, a esta porción bíblica, porque muchas veces hablamos de lo que la palabra de Dios dice y citamos una y otras porciones bíblicas. Sin embargo, nos descuidamos en atender lo que dice este salmo. Mire cómo dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes en la ley de Jehová está su delicia. Y dice así porque en el versículo 1 empezó diciendo: bienaventurado el varón. Antes en la ley, o es decir, bendecido el hombre, que antes en la ley está su delicia, y en su ley, nos referimos a su palabra, medita día y noche. Amén. Y haciéndose eso, mire cómo dice el verso 3. Será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y preste atención, y todo lo que hace prosperará. Amén. Amén. Gloria a Dios. Lo que acabo de leer, ¿verdad? Y dicho a la misma vez, se puede lograr en cuestión a las Escrituras, siempre y cuando lo hagamos yendo a las Escrituras con un corazón sensitivo, sin arrogancia. Estar dispuesto a ser iluminados, dando lugar al Espíritu Santo, el revelador divino, quien dio la revelación divina a hombres santos de Dios, inspirándoles a escribir. Como dice Pedro en su segunda carta, segunda de Pedro, su capítulo 2 y su verso 19. Dice así: amén.
tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Siguiendo la lección de la semana pasada, nos quedamos en el verso 8, que dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Y como le dije la semana pasada, para seguir con esta lección, y algunas veces queremos poner a Dios, ¿verdad?, entre la espada y la pared, o ponerlo en una caja. Y hasta queremos bajar a Dios a nuestra forma de pensar, a nuestro nivel. Y eso no se puede. Porque conforme al texto ya leído, los pensamientos de Dios no son igual a los nuestros. Y para que los pensamientos nuestros o tus pensamientos sean igual a los de Dios, tendríamos que rendirnos o rendirte a recibir la forma en que Dios piensa y no como nosotros pensemos. Y no ponerle a Dios ni bajarlo a nuestro nivel. Amén. Algunas veces, como dice mi amigo, algunas veces nos atrevemos a decir, si Dios es así y obra en esa forma, hasta llegan a concluir y pensar y decir que Dios no es justo. ¿Sabe qué? Dios es como Él piensa. Dios es así y así es Dios. Y así, no solamente que así es Dios, Él es soberano. Y así son sus caminos, conforme a Isaías, su capítulo 55, verso 9 al 11. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Jesús. Mira, hermano, iglesia, aclaramos que estos versos bíblicos están y son del Viejo Testamento. Y la exhortación fue dirigida hacia el pueblo de Israel. Eso lo entendemos. Pero sea los escritos del Viejo Testamento, conocido como también la doctrina, las enseñanzas del Viejo Testamento, los preceptos, las reglas o la sabiduría, conforme a la Torá, todas las citas dadas fueron dirigidas como punto de referencia, mayormente para los salvados. El verso 10 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir y da al que come, refiriéndose a la palabra. Gloria a Dios. Dice el verso 11 de Isaías. Amén. 55. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. No volverá a mí atrás. Antes hará lo que yo quiero y será así prosperada en aquello para que la envíe o lo envíe. Eso es Dios hablando a través de las Escrituras. Eso es Dios enseñándonos. Y dicho de paso, en ese entonces, cuando se está citando estos versículos leídos en el libro a los Hebreos, en ese entonces no había materia o material del Nuevo Testamento porque todavía no había sido escrito. Para continuar, Efesios capítulo 6, versos 13 al 17, dice así: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes, habiendo acabado
todo, dice Efesios 6. Amén. El verso 14 de Efesios 6 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia. El verso 15 dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. El verso 16 dice, sobre todo tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del maligno, todos. Y como dice mi amigo, amén. Él dice, ojo, amén. Y tomar el yelmo de salud, refiriéndose a la salvación. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Notas, las armadura, la verdad, la justicia, el evangelio de paz, que viene siendo la palabra, la fe, es más, dígalo conmigo, cero palabra, cero fe, amén. La salud y la salvación, que es mediante la palabra. Todas estas expresiones en forma simbólica equivalen a lo mismo, a la palabra. Podemos decir más aún, que es la palabra de Dios la que nos ayuda a estar firme en el día malo. Que nos ayuda a estar firme en medio de las acechanzas, en el día malo y de los dardos del maligno. Y yo quisiera explicar, ¿verdad?, esas tres palabras, lo que significan o simbolizan. Acechanza, día malos y los dardos del maligno. Bien, empezamos con acechanza. Cuando el término acechanzas viene o se refiere a engaños o malos pensamientos. 1. Número 2. El día malo, referente a malas ideas. Y número 3, los dardos, referente a malas sugerencias de la parte de afuera, exteriormente hablando. Amén. Y cuando oímos el término, la expresión, el estar vestidos, se refiere a estar vestidos de la palabra, que es parte del diario vivir en todos los creyentes, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya vamos a terminar. Para que la palabra tenga su mejor efecto, se debe tener la palabra en todo tiempo presente, meditando en ella día y noche, como decía el Salmo número 1, 24:7. Y no solamente eso, sino que y todos los asuntos que tengamos que tomar decisiones, ¿verdad?, debemos de tener en cuenta lo que dice la palabra de Dios al respecto. Especialmente cuando tenemos que hacer decisiones. La palabra de Dios, como hemos dicho, es la autoridad máxima y debemos de usarla siempre. Eso es si queremos alcanzar madurez espiritual y disfrutar de la plenitud que hay en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, amigo, ministro y ministerios. Amén. Dios me los bendiga.